Bueno amigos, pues nos encontramos en Gran Canaria junto al auditorio Alfredo Kraus y aquí detrás mío pues estáis viendo pues parte de la zona marítima de la playa de las Canteras. Vamos a hablar un poquito hoy con Roberto Goiris. Roberto Goiris es el representante de Asaja y con él vamos a tratar diferentes temas del sector primario, temas importantes como es el Brexit, los daños que se están produciendo a la producción hortofrutícola de exportación de Gran Canaria, llámese el tomate, llámese el pepino, cualquier otros productos como el plátano. También, pues el daño que se está produciendo a las producciones con el tema de la pandemia del coronavirus, que ha producido unos cambios en compra y sobre todo pues en diferentes sectores de los grandes lineales, las grandes tiendas, los grandes supermercados, donde se ha cambiado la manera de comprar. Pues de todo eso, más el agua, el relevo generacional, de todo eso vamos a hablar. Lo primero de todo, Roberto, es preguntarte cómo ves la situación del sector primario en general. Bueno, el sector primario en Gran Canaria no difiere mucho de lo que ocurre en el resto del archipiélago. Estamos pasando una situación bastante mala. El tema de la pandemia ha repercutido de manera negativa en el sector primario. No hay que olvidar de que en Canarias vienen o venían, porque desgraciadamente ahora estamos como estamos, más de 15 millones de turistas, y esos turistas comían y gran parte de lo que comían era fruto de la tierra, y en este sentido, en estos momentos, al estar el sector turístico paralizado, todo eso ha repercutido en gran medida en el sector primario. Por lo tanto, si la situación por la pandemia es grave desde el punto de vista económico, el sector agrícola, como parte del sector económico del archipiélago, también está afectado de manera negativa por la situación que estamos atravesando. ¿Cómo se ha afrontado por parte del sector primario este tiempo de confinamiento, este tiempo de pandemia? Bueno, afectó de manera negativa, porque hay que tener en cuenta que al estar en la pandemia declarada, pues muchísimos países y muchísimas empresas pues tenían miedo y restringían la solicitud de envíos hacia esos países. Pero también hay que tener en cuenta que el sector hortofrutícola, que era la bandera del desarrollo agrícola de las Islas Canarias, en estos momentos es un sector testimonial, por así decirlo. Tenerife ya apenas produce tomates. En Gran Canaria, de tener 300 y 400 mil toneladas en épocas gloriosas, hoy están en 60 mil toneladas a los mercados europeos, y eso se nota. Por lo tanto, el sector hortofrutícola está padeciendo en estos momentos su peor crisis, y yo diría que es un sector agónico, en el sentido de que está cogido por pinza, y veremos lo que ocurre una vez que entre en vigor el Brexit, dado que las exportaciones nuestras son la mayoría al Reino Unido, y en ese sentido, o a partir de ese momento, nuestras producciones son de países terceros y tendrán que pagar aranceles. Por lo tanto, la situación no es nada halagüeña para el sector exportador canario, que, como dije anteriormente, era un sector pionero, básico, y era la región europea donde se producía más productos hortofrutícolas, en este caso tomates y pepinos, en época de invierno. Eso hoy es el recuerdo, eso es hoy la historia, y vamos a ver si podemos solucionar lo poco que queda, pero la situación no nos acompaña bajo ningún concepto. El sector tomatero es un sector que, pues se ha visto dañado por diferentes plagas. El virus de la cuchara, las importaciones también, en este caso, de Marruecos, ahora el Brexit. ¿Cómo ha podido escapar? ¿Cómo se ha tenido que adaptar a todas estas facetas? Bueno, el sector tomatero y el sector exportador canario se fue adoptando. No hay que olvidar de que este sector fue pionero, es decir, se producían estos productos en épocas en las que no había producciones en otros territorios, no solo peninsular, sino en otras regiones como puede ser Marruecos o Holanda. En estos momentos, bueno, pues el sector está pasando, como dije anteriormente, una de sus mayores crisis, y desde luego hemos tenido de todo: el virus de la cuchara, la tormenta tropical Delta, todo lo que supone la competencia de Marruecos, lo que supone la competencia de Península, lo que suponen los costes de transporte, que hoy podemos decir que está un poquitito reconocido, pero hubo muchos años en los que el sector no recibía ningún tipo de ayuda
de la compensación al transporte, y eso suponía unos costes agravados en relación con las producciones peninsulares. Y en este sentido yo diría que el sector hortofrutícola canario ha sido pionero en su momento, pero desde luego el tiempo le ha dado la espalda, lo que suponen todos esos hándicaps que ha tenido de Marruecos, de virus, de plaga, de la competencia de otras zonas, y en este sentido dije, hoy lo vuelvo a decir, hoy el sector hortofrutícola canario es testimonial dentro de lo que fue y dentro de las producciones del resto de Europa. No tenemos nada que ver ya con Marruecos, donde nos ha sobrepasado. Holanda es la potencia principal dentro del continente, y en estos momentos pues nos encontramos en una situación bastante grave, que está en una incertidumbre. Lo poco que se envía puede estar dañado o perjudicado por el tema del Brexit. Una vez que entre en vigor, pues bueno, tendremos la consideración de país tercero y tendremos que pagar aranceles. Por mucho que se diga, por muchos cantos de sirena que digan de que el Reino Unido va a tener una consideración con las producciones hortofrutícolas canarias, yo creo que eso es para halagar el oído, pero desde luego lo que está claro es que hay que tener claro que una vez que entre en vigor el Brexit, Canarias es zona de país tercero, y por lo tanto, igual que la península, y por lo tanto tendrá que pagar sus aranceles como todo hijo de vecino. Por lo tanto, es otro hándicap, y quizá la situación sea difícil para poder enviar esas producciones al Reino Unido, porque si se envían directamente se perdería la compensación al transporte, porque la compensación al transporte es a península y a los países de la Unión Europea. Reino Unido, al desaparecer como miembro de la Unión Europea, si enviamos allí, pues no tendremos la compensación al transporte. Por lo tanto, lo que está claro es que tenemos una situación bastante delicada. Roberto, ¿podemos cuantificar el daño que se va a producir al sector tomatero con el Brexit? En estos momentos es imprevisible los costes que puede suponer el hecho de que Canarias envíe sus producciones al Reino Unido de manera directa. Yo creo que los productores de tomates y de pepinos en estos momentos saben que desde el momento que entre en vigor el Brexit tendremos que llevar a cabo las producciones a Holanda o al continente, y de allí reenviarlas. Pero de luego lo que está claro es que los costes son inasumibles, porque no podemos competir con producciones como las de Marruecos, que en estos momentos, hay que decirlo, tienen ya acuerdos preferenciales con el Reino Unido, en el momento en que todavía no ha entrado en vigor el Brexit. Por lo tanto, los ingleses tienen casi ya abastecido su mercado con las producciones de Marruecos, y bueno, pues nosotros tendremos que esperar a ver lo que ocurre, pero desde luego los costes son asumibles desde todo punto de vista, porque bueno, nuestros costes son los que son, y claro, asumirlos de una manera directa, sin compensación, sería imposible para los productores canarios. Roberto, hay una doble moral europea con lo que es las negociaciones bilaterales entre Europa y terceros países. Se ha negociado con Centroamérica, con Mercosur, también con Marruecos, sin tener en cuenta regiones ultraperiféricas como Canarias. Bueno, eso lo tenemos asumido desde hace muchísimos años, es decir, la Unión Europea va al negocio, va a la peseta, por así decirlo, y en este sentido no se cumplen con las normas que la propia Comisión y la propia Unión Europea establece, de que señala que cualquier tratado con país tercero tendría que evaluarse los efectos de esos acuerdos con las regiones ultraperiféricas, en este caso con Canarias. Eso jamás se ha llevado a cabo, y en este sentido no tenemos ninguna posibilidad de ese apoyo por parte de la Unión Europea, porque hasta la fecha no ha ocurrido de manera contraria. Se firman los acuerdos sin tener en cuenta lo que es las regiones ultraperiféricas. La Unión Europea no ha apoyado a lo que es las producciones de las regiones ultraperiféricas, porque incluso desde el punto de vista laboral, tanto hablar de los derechos de los trabajadores, y tenemos que regiones como Marruecos o países como Marruecos no tienen los derechos reconocidos como los tiene en este sentido Europa, y sin embargo se establecen esos acuerdos y se mira para el otro lado,
perjudicando enormemente a regiones como Canarias, y lo estamos viendo día a día, pero no ahora, de toda la vida. Los acuerdos con Marruecos han sido preferenciales, es decir, en muchos casos similares a un miembro de la Unión Europea, y con un hándicap de que los costes de producción de ellos no tienen nada que ver con las producciones de Canarias. En este caso es la perjudicada, y no tenemos posibilidades de que nos compensen por parte de la Unión Europea. Por tanto, yo creo que la Unión Europea ha sido cicatera, ha sido mala ejemplo para poder tener los canarios o el resto de las regiones ultraperiféricas un apoyo en la Unión Europea, porque no ha sido así. La Unión Europea ha mirado para otro lado, le interesan los acuerdos porque unos acuerdos agrícolas con Marruecos lleva aparejado acuerdos con grandes multinacionales, con el tema de Telefónica, construcción de autopistas y todo ese tema, y ellos ponen la balanza y dirán: los 4 tomates de Canarias pueden perderse, pero los intereses que tenemos con las grandes empresas o las multinacionales hay que defenderlas, y en este sentido es lo que está ocurriendo en Europa con relación a las regiones ultraperiféricas. No se tiene en cuenta. El tema de las regiones ultraperiféricas es una falsa, es decir, no se tiene en cuenta ni se desarrolla de una manera clara, porque ha ocurrido siempre. Se habla mucho de regiones ultraperiféricas, se reúne el presidente del gobierno con todas las regiones ultraperiféricas, pero al final la Unión Europea hace lo que quiere y no defiende lo que son las producciones de las regiones ultraperiféricas, en este caso de Canarias. También otra espada de Damocles importante para el sector primario canario es también esa reducción del presupuesto de la PAC. Se habla de un 8, un 9, un 12% de reducción. Eso va a significar que posiblemente, si no se negocia bien, se pueda producir un daño también significativo en el POSEI. ¿Cuál es tu opinión? Teniendo en cuenta lo que está ocurriendo en Europa, con esas grandes sumas de dinero que se están destinando para combatir la pandemia del COVID-19, todo eso va a repercutir en la reducción de los presupuestos comunitarios, y en ese sentido Canarias es una región de la Unión Europea y va a quedarse o va a sufrir las consecuencias de cualquier reducción presupuestaria. Usted ha hablado del 7, del 8, pero es que se habla del 13% de reducción en algunos casos. Por lo tanto, yo creo que el momento actual es terrible porque se nos ha unido todo. El COVID es una desgracia total que ha ocurrido en el mundo, y las repercusiones desde el punto de vista económico de esta pandemia están todavía por verse cuál es el resultado final. Paro, empresas cerradas, el turismo cerrado, es decir, no sabemos lo que va a ocurrir, y yo creo que Canarias va a pasar una etapa muy difícil, como nunca conocida hasta la fecha. Desde el jueves día 3 de septiembre, Alemania recomienda no viajar a Canarias, un país más que se suma a los que han recomendado no viajar a España. Se nos cierran todas las ventanas y eso afecta también al sector primario, ante la compra de productos locales en el canal Horeca. Desde Asaja a Las Palmas, ¿cómo lo valora? Lo estamos viendo como todos los sectores, es decir, la situación no es nada halagüeña. El COVID, el cierre de los hoteles y todas las noticias que tenemos en el que se pone a España la lista negra de recomendar de que no visiten España, y en concreto Canarias, eso es un golpe terrible, y para el sector primario canario pues peor todavía, porque muchas de nuestras producciones van al sector turístico y en estos momentos pues no pueden ir. Y en este sentido no sé lo que va a ocurrir, pero desde luego está claro que muchos agricultores abandonarán la actividad porque no ven futuro inmediato, no ven salida a sus producciones, y en este sentido yo repito, el sector primario, que en estos momentos o antes del COVID estaba manejándose de una manera positiva, yo creo que está de una manera tocada de muerte, es decir, no se puede sostener la situación actual de coste, de no tener un mercado garantizado como teníamos. Eran 15 millones de turistas, y esos eran bocas que comían, a pesar de que venía mucho de península y venía de otros sitios, pero siempre el sector primario canario tenía su mercado,
y eso ha desaparecido en estos momentos. Roberto, yo creo que es el momento de lanzar un mensaje al consumidor para que elija siempre consumir producto canario y por supuesto producto local, más cercano, con baja huella de carbono y un producto pues mucho más fresco, ¿no? Hombre, yo creo que es el momento de la solidaridad, por así decirlo, de los consumidores canarios hacia los productores agrícolas del archipiélago. Es decir, hay que apoyarlos. Ha habido una campaña para que todo el mundo, debido a la situación del COVID, no salga y se quede en Canarias para que el dinero que gastamos lo puedan repercutir en la industria hotelera que hay para Canarias. Pues igual tenemos que decirlo con respecto a las producciones canarias. Es decir, el canario debe esmerarse en detenerse en lo que compra y comprar lo que es canario, porque está ayudando a muchos agricultores, a muchos trabajadores, y desde luego en estos momentos hay que arrimar el hombro y los canarios debemos ser solidarios con el sector agrícola y comprar productos canarios. Aparte son los mejores, es decir, un producto que se coge la tarde anterior y lo tenemos por la mañana en la mesa de nuestros hogares, y eso es impagable. Por lo tanto, yo diría desde Asaja Las Palmas que los canarios debemos apoyar al sector agrícola, y en estos momentos una de las formas de apoyo es comprar productos canarios y no irse a otros productos, porque no apoyamos de esa forma a los productores canarios. Roberto, otro de los grandes problemas que tiene el sector primario canario es el relevo generacional, porque los jóvenes, excepto los del sector quesero, no eligen como profesión el sector primario, ¿no? No, efectivamente, uno de los graves problemas del sector primario canario es que no ha habido esa renovación generacional. El padre ha educado a sus hijos para darle una educación que ellos no tuvieron, los mandan a la universidad, que es maravilloso, y eso ha dado lugar a que no se dediquen a lo que se dedican sus padres. Y en este sentido, una vez que el padre abandona la actividad, eso desaparece. Y una experiencia que tengo yo de tantos años dentro del sector agrícola es que empresa que cierra agrícola no vuelve a recuperarse, porque ni los hijos ni nadie vuelve a levantarla, y por lo tanto hoy mandar un mensaje a los jóvenes para que se dediquen a la agricultura parece que cae en el vacío, porque la situación es tan grave, la situación es tan delicada, tenemos tantos problemas enfrente, que ¿qué le decimos a los jóvenes que vayan ahora a producir y vayan a plantar? Pues bueno, se ven con unas hándicaps que no tienen medios, los créditos son lo que son, y en este sentido los jóvenes que quieran dedicarse a la agricultura tienen posibilidades, pero están muy condicionados por todo lo que está aconteciendo en estos momentos. Por lo tanto, vamos a ver lo que ocurre, pero desde luego lo que está claro es que la generación actual va a ser una generación que va a marcar dentro de lo que supone el futuro del sector agrícola. ¿Qué deberían hacer las administraciones para que los jóvenes elijan el sector primario como profesión de futuro? Bueno, la administración tiene muchas bazas en sus manos. Apoyar a los jóvenes con apoyo desde el punto de vista de mejora de sus instalaciones, de créditos que no sean muy delicados, créditos blandos para poder solucionar el tema, pero yo creo que en estos momentos los jóvenes se encuentran muy abandonados, porque no solo ocurre lo que está ocurriendo con el tema del COVID, del abandono, que tienen que hacerlo por necesidad, sino que las ayudas pues llegan tarde, llegan mal, y después otra cuestión es que los jóvenes tienen que darse cuenta de que la agricultura es sacrificada, pero que los réditos son a corto y a medio plazo, pero no es plantar hoy y mañana saber que tenemos todo vendido. Hay que buscar fórmulas para que los jóvenes encuentren en el campo un atractivo que en estos momentos no lo hay. El diferencial de precios que se produce entre lo que se vende por el productor y lo que paga el consumidor en los lineales, con diferencias entre 400, 500 y 600%, es uno de los grandes problemas que se producen
en el sector primario. Bueno, lo ideal sería lo que estamos comentando, es decir, de que el agricultor, que es el que sufre, el que planta, el que tiene que pagar el agua si llueve, si hay viento, y al final él es el menos que recibe de esa venta de sus productos, porque hay muchos intermediarios, las grandes superficies tienen un sistema de funcionamiento que no es el que era antes, ponen los precios porque los márgenes que ellos quieren lo quieren grande y no lo que los agricultores piden, y eso es uno de los grandes hándicaps en este sentido. Yo creo que en Canarias ha fracasado el tema del cooperativismo, que podía haber sido un cauce para que las producciones agrícolas de los agricultores, sobre todo pequeños, tengan un referente y una defensa ante los consumidores o ante los intermediarios y ante las grandes superficies, y eso no ha ocurrido. Y en este sentido vemos que el agricultor es el más desfavorecido en este sentido, es decir, nos encontramos en una situación en la que produce y le pagan lo que quieran, no lo que pidan ellos, y muchas veces tenemos constancia de que les pagan menos de lo que les ha costado a los agricultores producir ese producto, y muchas veces tienen que venderlo porque si no tienen que tirarlo, porque la competencia también es grave, viene de fuera, a precios de Marruecos, de Península, casi todo lo que vemos en los lineales de las grandes superficies viene casi todo de fuera, y al agricultor canario le dicen, esto te doy, si lo quiere, y si no lo deja. Y eso es un gran perjuicio para los agricultores canarios, que se ven totalmente desasistidos, desanimados, y provoca el abandono de la actividad agrícola, y eso lo tenemos día a día. Se planta, pero los márgenes de las grandes superficies estos son de 400 y 500%, y el agricultor se ve que no cubre ni costos. Por lo tanto, o eso se mejora o la situación no hay quien la solucione de cara al futuro del sector agrícola canario. La entrada ilegal de frutas y hortalizas que vulneran la orden de marzo de 1987, acarreando pues graves problemas en las producciones locales y también entrando numerosas plagas en Canarias, hace que, bueno, pues sea otro de los graves problemas que tenemos que atajar, ¿no? En Canarias tenemos un grave problema, que los puertos y aeropuertos son coladeros auténticos. Y aquí nos encontramos que entran papas de sitios que no deben de entrar, entran aguacates, entra de todo, y los controles en los puertos y aeropuertos pues no son lo suficientes. Y nos encontramos en las grandes superficies productos que hacen la competencia total con las producciones canarias, y eso también es otro hándicap, y eso es necesario mejorarlo para que no entre a Canarias nada que pueda perjudicar a los productores canarios, porque eso ocurre día a día. Puntos de inspección fronteriza, tanto en Tenerife como en Gran Canaria, pues funcionan de una manera pues aleatoria. El día que entra un camión de una cosa que no debe de entrar y lo cogen, pues bienvenido sea, porque se destruye, se levantan las sanciones y tal. Pero de uno que cogen han entrado 20 camiones, y esos 20 camiones llegan al mercado, y hay expertos en Canarias que se dedican a traer productos del exterior para venderlos en el archipiélago, y aunque los cojan, pagan la sanción, que es una sanción administrativa, y aquí no ha pasado nada. Aquí debería haber lo que ocurre en otros países, que es el de que a una persona que se le coja con productos que no pueden entrar en Canarias de una manera regular, debería de ponérsele una lista negra para que no puedan dedicarse a traer productos de fuera de manera ilegal, como está ocurriendo hasta la fecha y siempre en el archipiélago canario.